A las 5 de la mañana, mi hermana y su esposo vinieron a mi nueva casa. Empaca tus cosas en 48 horas. Esta casa es nuestra ahora. Toda mi familia se puso de su lado. Esta casa es nuestra ahora. No discutí, pero me preparé. 48 horas después. Sus vidas se convirtieron en un infierno. Tienes 48 horas. Empaca tus cosas y lárgate. Esta casa nos pertenece ahora, dijo mi hermana menor, Sofía, mientras miraba alrededor de la sala, sus ojos recorriendo el lugar como si estuviera tasando su valor. Mi nombre es Xochitl. Tengo 30 años. Vivo con mis padres en los suburbios de Querétaro, y trabajo como ingeniera de software. Financieramente, tengo todo lo que necesito. Se suponía que esa mañana sería como cualquier otra, las 5 de la mañana, mi hora favorita del día. El olor a café recién hecho llenaba la cocina mientras yo escribía código en silencio. Mi propio ritual sagrado. Esta casa fue construida por mi abuelo. Es vieja, un poco crujiente, pero es el lugar que siempre he amado, el lugar que he protegido. Entonces, un ruido repentino rompió la quietud. Levanté la vista y allí estaba ella, mi hermana, Sofía, que no había puesto un pie en esta casa en años. Y a su lado estaba su pretencioso esposo, Ricardo. Xochitl, esto es un poco repentino, comenzó Sofía, su voz tan fría como un viento invernal. Antes de que pudiera responder, miró de nuevo la habitación y dijo, tienes 48 horas. Empaca tus cosas y lárgate. Esta casa nos pertenece ahora. Por un momento, mi mente se quedó completamente en blanco. Pensé que debía haber oído mal, pero mientras permanecía en silencio, mi madre apareció desde el fondo de la sala y añadió, como para hundir más el cuchillo, Xochitl, escucha. Sofía y Ricardo pueden darle un mejor uso a esta casa. Tú siempre has estado sola, pero ellos de verdad tienen un plan para ella. Algo dentro de mí se quebró con esas palabras. Pero no fue un estallido de ira ni nada candente como eso. Fue algo más frío, más agudo y mucho más preciso. Lentamente levanté la cabeza, miré a mi madre a los ojos y dije, ¿un plan? ¿Te refieres al tipo de plan donde otra persona paga una hipoteca que se ha solicitado contra esta casa? Su rostro se puso pálido al instante. Luego, desvié mi mirada hacia Sofía, que parecía tan engreída hacía apenas un momento. ¿Siquiera sabes sobre el préstamo de 2.700.000 pesos? Mi tranquilo contraataque dejó a Sofía y a Ricardo sin palabras. En sus cabezas, solo habían estado pensando, vamos a conseguir una casa gratis. Finalmente, me volví hacia mi padre, que miraba torpemente al suelo. Papá, ¿no vas a decir nada? ¿Es esta mi indemnización por todo lo que he hecho? 48 horas para desaparecer. Es un retorno de la inversión bastante terrible. La habitación fue engullida por un silencio incómodo. Probablemente esperaban que llorara, que suplicara, pero ya no iba a luchar en sus términos. Exhalé y luego dije alegremente, casi con jovialidad, bien, entendido. Empezaré a prepararme. Eso no fue una rendición. Fue una declaración de guerra. En mi cabeza, el código ya había comenzado a ejecutarse. Nombre del proyecto, venganza familiar. Fecha límite, 48 horas. Un plan impecable. Volví a mi habitación y cerré la puerta en silencio. No cayó ni una sola lágrima. En cambio, la adrenalina recorrió mi cuerpo. Decidí empezar por hacer una lista de todos los activos. Si pensaban que se iban a quedar con el cascarón de esta casa, yo le quitaría todo lo que le daba valor. Cada ápice de comodidad, cada función, cada rastro de valor. ¿Acaso entendían por qué esta casa seguía existiendo? Años atrás, mi padre perdió los ahorros de su jubilación en una estafa, y los ingresos a tiempo parcial de mi madre apenas cubrían sus hábitos de gasto. Para compensar, pidieron prestada una gran suma al banco, usando esta casa como garantía. Cuando mi abuelo falleció, el título de la casa fue transferido a ellos. Usaron eso para obtener el préstamo, pero, por supuesto, incumplieron los pagos. La casa estaba a punto de ser embargada. Todavía recuerdo esa noche. Mi padre con la cabeza entre las manos por el aviso de ejecución hipotecaria y mi madre suplicando, Xochitl, tú puedes arreglar esto, ¿verdad?
Si lo pagas, pondremos la casa a tu nombre. Los términos del banco eran brutales. Pagar el saldo atrasado inmediatamente y liquidar el capital restante más los intereses, 2.700.000 pesos, en un plazo de 3 años. De lo contrario, la casa saldría a subasta. Es por la familia, dijo ella. Con ese único comentario, decidí posponer mi propio sueño de comprar una casa, algo que había estado planeando durante 3 años, y en su lugar seguí haciendo los pagos mensuales diligentemente sin falta. Cuando vi sus rostros aliviados, pensé que había hecho lo correcto. Pero eso no era gratitud. Era la mirada de gente satisfecha con una cartera conveniente. Y no era solo el préstamo. ¿Ese gran sofá en forma de L en la sala? Lo compré después de meses de horas extras, imaginando a la familia relajándose junta para ver películas. ¿El televisor OLED de 65 pulgadas? Lo compré porque papá dijo una vez, los televisores nuevos de hoy en día son realmente algo. Cuando la lavadora se rompió, compré una nueva, el modelo de gama alta con secadora. Cuando el techo goteaba, pagué las reparaciones. Cuando las paredes se descoloraron, las volví a pintar. Había invertido todo lo que tenía en este proyecto llamado hogar. Mi tiempo, mi dinero y mi amor. Todo lo que quería era que mi familia viviera cómodamente. Pero después de pagar hasta el último centavo, así es como me lo pagan. Así que ahora, en 48 horas, extraeré cada pedazo de mi vida de este lugar de forma segura y completa. Primero, necesitaba asegurar un aliado externo esencial para esta operación, la empresa de mudanzas. Todavía era temprano en la mañana. Abrí mi computadora portátil y escribí en la barra de búsqueda, Servicio de Mudanzas de Emergencia Querétaro, 24 horas. Aparecieron algunas opciones. Entre ellas, una empresa destacaba, Fletes Rápidos del Bajío. Reseñas de primera categoría y un sitio web elegante. Valía la pena intentarlo. Marqué su número. Para mi sorpresa, un hombre contestó después de unos pocos timbres. Se llamaba Diego. Su voz era somnolienta pero profesional. Buenos días. Lamento terriblemente llamar tan temprano, pero necesito un trabajo de mudanza de emergencia para hoy, expliqué la situación breve y desesperadamente. Al principio, Diego sonó genuinamente desconcertado. ¿Hoy?, dijo, incrédulo. Pero cuando enumeré los artículos que había que trasladar, el sofá, el televisor, la lavadora, el juego de sillas de comedor, otros electrodomésticos y objetos personales, su tono cambió. Probablemente se dio cuenta de que no se trataba de una huida desordenada. Era un trabajo de negocios en toda regla. De acuerdo, tendremos que cobrar una tarifa de urgencia, pero podemos hacer los arreglos. Lo más pronto que podemos tener un equipo allí es, veamos, al mediodía de hoy. ¿Le parece bien? Perfecto. A esa hora, todo el mundo suele estar fuera, así que podré borrar mis rastros por completo. Sí, al mediodía, por favor. ¿Y podría el equipo ser lo más silencioso posible? No se preocupe, somos profesionales. La única frase de Diego me dio más seguridad de la que cualquier charla de consuelo podría haberme dado. Colgué, exhalé y marqué la primera etapa del plan como completada. Todo lo que quedaba era esperar la ejecución. Abrí el archivo de recibos y comencé a pegar pequeñas notas adhesivas en cada cosa que debía llevarse. Esto es mío. Eso es mío. Aquello también. Todo. Durante las horas previas al mediodía, empaqué con calma. Mis padres y Sofía probablemente esperaban que estuviera en mi habitación, sollozando. Sus risas ocasionales desde la sala ya no afectaban mis nervios. Ni siquiera se registraban como ruido de fondo. Al mediodía señalado, sonó el intercomunicador. El equipo de Fletes Rápidos del Bajío, liderado por Diego, llegó. Silenciosos, eficientes, profesionales. Los recibí en la puerta principal y señalé los artículos marcados con las notas adhesivas. Parecían un poco sorprendidos por mi compostura, pero se ciñeron al trabajo y no malgastaron una palabra. Lo primero en salir fue el gran sofá en forma de L, el símbolo de la unión familiar que una vez había imaginado. 2 mozos lo levantaron con facilidad experta y lo llevaron lentamente a través de la puerta. Al verlo irse, no sentí tristeza. En cambio, fue como si una pesada cadena se hubiera roto.
Eso no era una reliquia sentimental. Era algo que había comprado con mi propio dinero, mi propiedad, y la estaba reclamando. A continuación, el televisor de 65 pulgadas fue desmontado y envuelto en su funda protectora. La lavadora, el microondas, la tostadora. Fueron cargados en el camión uno tras otro como un pelotón disciplinado. Un mozo se detuvo mientras cargaba una silla de comedor y preguntó, ¿está bien dejar la mesa? Sí, la mesa pertenecía a mi abuelo, pero esas sillas las compré el año pasado. Él asintió, comprendiendo, y se llevó las sillas con cuidado. En ese momento, me di cuenta de que no les estaba despojando de la casa en sí. Estaba extrayendo con precisión quirúrgica el valor que yo había puesto en ella. Mi mente de ingeniera se mantuvo fría y concentrada. Este proyecto se ejecutaría sin errores. Era todo en lo que podía pensar. Después de que el camión de los mozos se fuera en silencio, me quedé sola en el centro de la casa. Los ruidos domésticos que los muebles y las cortinas habían absorbido habían desaparecido. La casa se sentía como una catedral, inquietantemente silenciosa. Una persona normal podría haberse sentido aplastada por una sensación de pérdida ante esa vista. Pero lo que me llenó fue una extraña y feroz sensación de logro y una emocionada anticipación por el siguiente acto del espectáculo. Saqué mi teléfono del bolsillo y fotografié el recibo de los mozos. Registro perfecto del trabajo completado. Luego, coloqué suavemente la llave de la casa sobre la mesa del comedor donde habían estado las sillas. Ya no necesitaba esa llave. Llevé mi computadora portátil a una cafetería cercana, comencé el papeleo para un nuevo lugar y esperé. En el momento exacto en que se cumplieron las 48 horas, mi reloj inteligente vibró suavemente, la alarma señalando el comienzo del espectáculo. Contemplando la puesta de sol a través de la ventana de la cafetería, sorbí un expreso. Justo entonces, mi teléfono se iluminó con una llamada. Mamá. Una llamada del público después del primer acto, quizás. Por supuesto, no contesté. Dejé que fuera al buzón de voz y escuché. En el altavoz estaba la voz histérica de Sofía y los intentos nerviosos de mi madre por calmarla. No hay nada en la casa, mamá. Está vacía. Xochitl lo robó todo. Se lo llevó todo, chilló Sofía. Cálmate, Sofía. He estado intentando hablar con Xochitl por teléfono, pero no contesta. ¿Qué está pasando? La voz de mi madre temblaba de pánico. Desde el otro lado, podía oír cómo mi madre se desmoronaba. Su guión había sido que yo lloraría, empacaría miserablemente y me iría. Y entonces Sofía y Ricardo vivirían cómodamente. Nunca soñó que todo el escenario desaparecería. Le envié un breve mensaje de texto a mi mejor amiga y abogada, Marcela. El telón se ha levantado. Ahora esperamos la entrada de la abogada. Su rápida respuesta fue tranquilizadora. Palomitas listas. Pedí otro expreso y esperé la llamada de mi padre. Como era de esperar, su número apareció minutos después. También la envié al buzón de voz. Su voz en la grabación sonaba menos enojada que desconcertada. Xochitl, ¿qué hiciste? ¿La casa? Está vacía. Devuélveme la llamada. Ha sido demasiado lejos. ¿Demasiado lejos? Me obligaron a pagar 2.700.000 pesos, me maté trabajando para esta familia. Y luego me echaron sin pensarlo 2 veces. Eso no es, demasiado lejos. Eso es lo que son ustedes. Puse mi teléfono en silencio y lo dejé sobre la mesa. Con eso, el ruido no me molestaría. Bebí mi café lentamente, imaginándolos caminar de un lado a otro en una casa vacía. A la mañana siguiente, estaba en el despacho de abogados de Marcela, un moderno espacio de cristal. Me entregó una taza de té de manzanilla y sonrió con picardía. Así que, el castillo vacío de anoche causó un gran revuelo. Escuché los mensajes de voz. Menudo pánico. Fue el acto de apertura perfecto, pero eso solo fue la obertura. El plato principal está por llegar, dije. Puse sobre la mesa el grueso archivo de recibos y una vieja foto de mi abuelo, Francisco. Marcela hojeó los recibos y exhaló una apreciación ante el volumen. Esto es extraordinario, una prueba perfecta. La propiedad de los muebles y electrodomésticos es indiscutiblemente tuya.
Incluso si gritan robo, la policía probablemente lo tratará como un asunto civil. Mira, pero aquí es donde empieza el verdadero trabajo. Marcela, no te pido que juegues a la defensiva. Quiero pasar a la ofensiva. Señalé la vieja fotografía de mi abuelo. En ella, Francisco me levantaba, una niña pequeña, sobre sus hombros, sonriendo con una alegría desbordante. Había construido esa casa con sus propias manos, orgulloso y terco hasta el final. Esta casa era originalmente de mi abuelo. Siempre creí que mis padres la heredaron legalmente, pero algo no cuadra. La forma en que mi padre entró en pánico, fue como si estuviera aterrorizado de que descubriera algo. La expresión de Marcela se agudizó al instante. La abogada que había en ella despertó. Dejó su taza de té y se inclinó hacia adelante. Ya veo. ¿Así que crees que el proceso de herencia no fue transparente? De acuerdo, investigaremos. Si revisamos el registro público de la propiedad de Querétaro y los archivos de testamentos, podríamos encontrar algo. Dame el nombre completo de tu abuelo y la fecha aproximada de su muerte. Le di todo lo que sabía. Me apretó el hombro con firmeza. Déjamelo a mí. Ya has dado el paso más difícil, reclamar tu propia vida. Deja que los profesionales se encarguen del resto. Cuando salí de su oficina, el cielo de Querétaro era dolorosamente azul, casi burlón en su brillo. Sin embargo, por primera vez en años, me sentí tranquila. Ya no era solo mi lucha. Y en el fondo, sabía que la verdad que esperaba salir a la superficie sería mucho más grande de lo que podía imaginar. Esas personas que todavía deambulaban por esa casa vacía aún no tenían idea de que lo que estaban a punto de perder era mucho más valioso que unos muebles viejos. Solo 2 días después, un breve mensaje de texto de Marcela apareció en mi teléfono. Ven a la oficina ahora. Incluso a través de esas pocas palabras, pude sentir su emoción apenas contenida y un hilo de furia profesional. Cuando abrí la puerta de su oficina, ella miraba sombríamente su monitor. En el momento en que me vio, giró su silla. Xóchitl, prepárate. Encontré algo enorme. En la pantalla había un documento legal digitalizado, registrado y sellado oficialmente en la Oficina del Registro Público de la Propiedad de Querétaro. Título: Última voluntad y testamento de Francisco Hernández. El nombre de mi abuelo. Tus padres te dijeron que no había testamento cuando falleció, ¿verdad?, preguntó. Sí. Dijeron que nunca hizo uno, así que la herencia pasó a su cónyuge e hijos según la ley estatal. Eso fue una mentira. Una muy grande, escupió Marcela las palabras casi como una maldición. Movió el ratón y amplió la sección correspondiente del testamento. En medio del denso lenguaje legal, una frase increíble destacaba, escrita de forma clara e inequívoca: todos los bienes inmuebles, incluyendo el terreno y la residencia ubicados en los suburbios de Querétaro, serán legados únicamente a mi amada nieta, Xóchitl Hernández. Se me cortó la respiración. ¿Qué significa eso? Significa exactamente lo que dice. Desde el momento en que tu abuelo falleció, la casa te pertenecía legalmente a ti. Tus padres y Sofía no tenían ningún derecho de herencia. Lo sabían y te lo ocultaron, te engañaron e incluso intentaron desalojarte de una propiedad que, según la ley, era tuya desde el principio. Eso no es una disputa familiar. Eso es fraude y abuso de confianza. Mientras escuchaba la tranquila explicación de Marcela, fragmentos de recuerdos pasados comenzaron a encajar en mi mente como piezas de un rompecabezas. El día en que mi abuelo marcó mi altura en el pilar y dijo: algún día serás tú quien proteja esta casa. No fue solo un encanto amable o un gesto bondadoso. Fue un mensaje para mí, un mensaje para mi futuro. Ahora entendía por qué mis padres aceptaban mis sacrificios con tanta facilidad, por qué mi padre siempre parecía inquieto cuando surgía el tema de la casa. Habían estado viviendo bajo el temor silencioso de que un día descubriera lo que habían enterrado. Adormecían su culpa con mi amabilidad. Más allá de la ira, una resolución fría y absoluta brotó desde lo más profundo de mis entrañas. Si había una verdad que habían intentado ocultar, ¿no era mi deber final como nieta exponerla a la luz del día? Me volví hacia Marcela y hablé en voz baja, pero con una claridad inconfundible. Marcela, enséñales la realidad. Con mucho gusto. Para eso estoy aquí.
Marcela esbozó una sonrisa salvaje, como si hubiera estado esperando este momento desde el principio. Al día siguiente, una carta certificada con el nombre de Marcela llegó a la casa familiar. Contenía 2 anexos. Primera parte. Una notificación formal afirmando mi propiedad de todos los muebles y electrodomésticos comprados, advirtiendo que cualquier falsa acusación de robo resultaría en una demanda por difamación. Segunda parte. Una copia del testamento de Francisco Hernández, notificándoles oficialmente que la propietaria legítima de la propiedad era Xóchitl Hernández. Advertía que mis padres y la familia de Sofía se encontraban ahora en ocupación ilegal y aconsejaba la evacuación inmediata. Marcela me dijo más tarde que esa misma tarde, mi teléfono se había inundado de llamadas. Docenas, cientos, de todos los miembros de la familia. Ella solo contestó una, la de mi madre. «Ponme a Xóchitl». «Necesito hablar con ella», gritó mi madre. La voz de Marcela, según me contó, fue fría y precisa. «Xóchitl no hablará con usted. Toda correspondencia futura debe realizarse por escrito a través de esta oficina. Además, tenga en cuenta que los daños y perjuicios se acumulan diariamente por la ocupación ilegal». Esa única declaración dejó a mi madre sin palabras, y la llamada terminó abruptamente. Siempre me habían visto como la emocional. Fácil de hacer sentir culpable, fácil de controlar. Pero ahora se enfrentaban a algo que la emoción no podía mover, la ley misma. Por supuesto, no aceptaron la derrota. Contrataron a un abogado local e intentaron impugnar el testamento, alegando que Francisco era anciano e incapaz de tener un juicio sano, o que Xóchitl debió manipularlo. Pero Marcela ya había anticipado cada palabra. En cuestión de horas, presentó pruebas, los resultados de un examen médico realizado apenas unas semanas antes de la firma del testamento y un vídeo de mi abuelo, con los ojos brillantes y riendo, compitiendo en un torneo de ajedrez local. Su agudeza mental avergonzaría a la mayoría de los jóvenes de 30 años. Su defensa desesperada se derrumbó en el tribunal. El juez ratificó el testamento en su totalidad y emitió una orden de desalojo formal contra mis padres y la familia de Sofía. El último fin de semana que se les permitió permanecer en la casa, la visité con Marcela. Por supuesto, no para entrar, sino para una reunión con el agente inmobiliario. Sí, había decidido vender esa casa. Los recuerdos de mi abuelo permanecerían a salvo en mi corazón. Pensé que era mejor cortar los lazos del pasado también físicamente. Mientras hablábamos con el agente frente a la casa, Sofía salió de repente de adentro, con el rostro desfigurado por la ira y los celos. «Xóchitl, ¿cómo te atreves? ¿Crees que puedes salirte con la tuya haciendo esto? Si me salvo con la tuya o no, es algo que decidirá el tribunal. Ah, y asegúrate de pagar los daños y perjuicios por el periodo de ocupación ilegal. Y estoy segura de que los honorarios legales de tu abogado también serán bastante elevados, ¿no crees?». Sonreí cálidamente. A mi lado, Marcela estaba de pie con los brazos cruzados, mirando a Sofía con una calma glacial. Sofía se mordió el labio de frustración, sin palabras. Ya no tenía ningún poder sobre mí, y eso, más que nada, era lo que no podía soportar. A través del hueco de la cortina, pude ver a mis padres asomándose desde dentro de la casa. Ya ni siquiera tenían el valor de enfrentarme. Patéticos. Lo habían perdido todo, la confianza familiar, la reputación que habían construido durante décadas y ahora incluso su hogar. Todo fue el resultado de sus propias elecciones. La casa se vendió sorprendentemente rápido. Era una casa bien construida en un suburbio tranquilo de Querétaro. Cuando el agente inmobiliario llamó para confirmar que la venta se había concretado, finalmente sentí que podía volver a respirar. Por primera vez en años, un proyecto largo y agotador había llegado a su fin. Según lo ordenado por el tribunal, mis padres y el esposo de Sofía, Ricardo, desalojaron la casa antes de la fecha límite de desalojo, prácticamente escabulléndose en medio de la noche. Todo lo que dejaron atrás fueron algunos platos baratos y gastados y una pila de facturas de servicios públicos sin pagar. El dinero de la venta se convirtió en la base de mi nueva vida. Usé parte de él como pago inicial para mi nuevo apartamento e invertí el resto sabiamente. Ya no tenía que invertir mi dinero duramente ganado en las necesidades de otra persona. Cada centavo podía ahora destinarse a mi propio futuro. Según parientes lejanos, las cosas no les fueron bien después.
Cuando Sofía y Ricardo perdieron los activos con los que contaban, su matrimonio se desmoronó rápidamente. El llamativo trabajo de ventas de Ricardo no podía seguir el ritmo de los hábitos de gasto de Sofía ni el alquiler de su nuevo apartamento. Lo último que supe es que estaban en medio de un divorcio, y Sofía estaba saltando de sofá en Baja California buscando trabajo. A mis padres les fue aún peor. La noticia del testamento oculto se extendió rápidamente por la comunidad en la que habían vivido durante años. Obsesionados con las apariencias, se mudaron lejos de Querétaro a un pequeño apartamento de alquiler en algún pueblo rural. Mi padre, despojado de su orgullo, perdió toda motivación, mientras que mi madre continuaba quejándose a cualquiera que quisiera escuchar que todo es culpa de Xóchitl. Perder su casa y su estatus social no fue suficiente para equilibrar la balanza. Marcela ya estaba preparando la presentación de cargos penales por ocultar el testamento. El precio que pagarían ya no sería solo financiero. El día en que tendrían que enfrentar su culpa tras las rejas se acercaba. Incluso cuando escuché rumores de su caída, mi corazón no se inmutó. No quedaba odio, ni ira, solo una indiferencia tranquila e inquebrantable. Eso, más que nada, demostraba que ya no formaban parte de la historia de mi vida. Bloqueé todos sus números. No conocían mi nueva dirección. Física, digital y emocionalmente, había cortado todos los lazos. Lo que siguió fue una paz tan profunda que casi parecía irreal. Unos meses más tarde, tomé una decisión importante para reconstruir mis cimientos desde cero. Dejé Querétaro y me mudé a Guadalajara, Jalisco. Quería un nuevo comienzo, un lugar no tocado por el pasado. Afortunadamente, una empresa de tecnología verde de allí reconoció mi experiencia y me ofreció un puesto como gerente de proyectos. La independencia financiera ya la había alcanzado. Pero en Guadalajara, en esta nueva vida, finalmente obtuve también la independencia emocional. Ya no tenía que andar de puntillas en torno a los estados de ánimo de nadie ni sacrificarme para complacer a los demás. Tenía el volante de mi vida firmemente en mis propias manos. Y esa sensación de control era la forma más pura de fuerza que jamás había conocido. Aproximadamente un año después de instalarme en Guadalajara, Marcela vino a visitarme en sus vacaciones. Celebramos tranquilamente en mi nuevo apartamento. Miró a su alrededor, su expresión se suavizó. Este lugar es hermoso, dijo. Se siente tan tú. Todo es gracias a ti, Marcela. Sin ti, todavía podría estar encadenada a esa casa. No. Sacudió la cabeza. Yo solo te mostré el camino legal. Fuiste tú quien se levantó y ejecutó ese salvaje y brillante plan de 48 horas. Esa fuerza era toda tuya. Tenía razón. Siempre había sido fuerte. Durante años, había vivido bajo la maldición de la familia, dudando de mi propio valor, pero nunca fui débil. El coraje de creer en mí misma, de decir no a la injusticia, siempre había estado ahí, esperando despertar. Quizás todo lo que sucedió fue solo el tratamiento duro pero necesario para despertar a ese león dormido dentro de mí. Gracias por ver este vídeo. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal de Secretos Revelados para no perderte las últimas historias emocionantes.